quiero empezar diciéndote que donde quiera que el evangelio sea predicado, siempre exige una respuesta. Otra vez, donde quiera que el evangelio sea predicado, siempre va a exigir una respuesta, una decisión, ya sea avivamiento o lo contrario, endurecimiento del corazón. ¿Por qué? Porque donde Cristo es predicado, donde Jesucristo es presentado, las personas no pueden quedarse neutras, tienen que tomar una decisión, aun si no quieren levantar su mano, aun si no quieren pasar adelante, aun que se mantengan en silencio, ya ese silencio ya de por sí es una decisión. Hay otros que no, hay otros que van a responder de corazón a ese evangelio de Jesucristo, pero otros con endurecimiento del corazón. Hermanos, la luz de Jesús confronta la oscuridad. Todos sabemos que una pequeña luz de un fósforo, una pequeña lámpara en un cuarto oscuro es suficiente para erradicar la oscuridad que se pueda presentar. Así que la respuesta tiene que ser, lógicamente, la respuesta correcta es ¿qué? Arrepentimiento. Al escuchar el evangelio nos arrepentimos y eso nos lleva a un acto de humildad y venimos delante del Señor y le decimos: Señor, hay pobreza en nuestras vidas, pobreza en nuestro corazón, acéptanos por tu gracia, por tu misericordia. ¿Cuál es el resultado? Avivamiento espiritual en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la respuesta incorrecta? Frente al evangelio, frente a Jesús, confusión muchas veces, seguido por hostilidad, por ese rechazo hostil y por último, ¿cuál es el resultado? Endurecimiento del corazón. Déjeme decirle algo, escuche. Si uno rechaza la palabra, si uno rechaza el evangelio, ese corazón se va a volver duro, va a haber endurecimiento espiritual. Y eso es exactamente lo que vemos en Hechos capítulo 19, donde nos hemos quedado en nuestro estudio del libro de los Hechos. Y vamos a continuar, ahora nos toca el capítulo 19, el libro de los Hechos. Y espero que hoy escojas el avivamiento espiritual en tu vida. Así que vamos a leer nuestras Biblias en Hechos capítulo 19 y quiero ir directo al versículo 10 en adelante. Así que ahí vamos a tener la lectura de la palabra de nuestro Señor. Como preámbulo, como contexto, sabemos que ya Pablo está en su tercer viaje misionero, que lo inicia en el capítulo 18 de Hechos. O sea, estamos ahorita hablando del tercer y último viaje de Pablo, su viaje misionero. Vamos a ver lo que pasó en esta ciudad, en Éfeso, una ciudad de la cual hemos hablado, muy conocida también. Hechos capítulo 19, versículo 10 en adelante. Dice así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahí está Pablo predicando la palabra del Señor Jesús. Y verso 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Qué tremendo mover de Dios. Dice el verso 13: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. La banda de los Escevas, ¿verdad? Los 7 hijos. Mira lo que pasó, verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, ¿qué dijo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, ¿cómo? Y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían
confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasando estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando, verso 22, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Ahora mire lo que sucedió. Hubo por aquel tiempo ¿qué dice? Un disturbio no pequeño, o sea, fue tremendo esto, acerca del camino, o sea, acerca del movimiento de seguidores de Jesús, así se le llamaba antes, el camino. Porque, dice 24, porque un platero llamado como Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, esos templecillos, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron ¿de qué? ¿Y qué más hicieron? Gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentasen en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Me llama la atención esto que dice aquí. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguaseis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concedan, y procónsules hay, acúdense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque, dice el 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Despidió la asamblea. Hoy quiero compartir con ustedes este tema: avivamiento o endurecimiento. Avivamiento o el endurecimiento de corazón. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído. Sabemos que ella no vuelve vacía en nuestros corazones. Permítanos recibirla y responder en el nombre de Jesús. Amén. Hay 2 respuestas al evangelio, hermanos. No hay algo medio, no hay intermedio, no hay grises. O respondemos con avivamiento, lo cual implica un resultado de arrepentimiento y humildad, o se responde con endurecimiento. ¿Cuál es el resultado? Hostilidad, obstinación y hostilidad. Muchos de estos de Efesios, los efesianos, estaban rechazando el movimiento, el camino de los seguidores de Jesús, y eso les trajo un endurecimiento del corazón.
Vamos a ver las características del endurecimiento que aquí vemos y luego vamos a ver las características de un verdadero arrepentimiento. Porque déjame decirte algo, el mismo endurecimiento que vimos aquí en nuestra lectura es el endurecimiento del corazón de hoy. ¿Por qué? Porque hay unas características bien particulares cuando hay ese endurecimiento. Por ejemplo, primero, mentalidad de multitud. ¿Qué significa la mentalidad de multitud? Es decir, una convocación de masas, una convocación de gran público. O sea, se trata de traer la mayor cantidad de personas. ¿Para qué? Para rechazar, para ir en contra de algo, ¿no? Para protestar. Eso es lo que estamos viendo aquí. Mucha gente piensa, dice, hoy la mayoría tiene la razón. Hermanos, si así fuera, ¿cómo estaría el mundo? La mayoría se equivoca muchas veces, pero muchos de estos movimientos, ¿verdad?, endurecidos, buscan adeptos, buscan hacer marchas, buscan protestas. Muchos ni siquiera saben por qué protestan. No sé si usted ha visto cuando salen a los periodistas a entrevistarlos, a los jóvenes a veces, porque los convencen, ¿no?, para salir a las marchas. Dice, ¿por qué están marchando? No sé por qué, pero todos han salido. Yo también quiero salir a marchar. No entienden, no comprenden, pero está de moda marchar, está de moda protestar. Desafortunadamente algunos incluso pierden la vida. En mi país una congresista se le grabó un mensaje donde ella decía, si no hay muertos en la marcha, no tuvimos éxito. Una congresista de izquierda, si no hay muertos en la marcha, no tuvo éxito la marcha de protesta. Así piensan. Ese es el espíritu de la multitud. ¿Y en qué termina? Por lo general termina en violencia. Siempre se desata la violencia. Siempre hay caos. La idea es sembrar caos, anarquía. La idea es romper lo que tengamos que romper, destruir lo que tengamos que destruir. Y si es la propiedad privada, mejor todavía. Y muchos de estos movimientos lo que buscan es silenciar a los cristianos. Silenciar, acallar al cristianismo. ¿Por qué? Porque va en contra de los valores de este mundo. Y detrás de eso, por lo general, también hay intereses financieros. ¿Quién cree usted que financia las grandes marchas? ¿De dónde sale el dinero? Muchas veces de hombres que financian, que ponen el dinero para comprar los carteles y hacer todas estas marchas, porque el dinero revela el corazón. Hay intereses económicos. En Éfeso lo vemos. Este hombre, los plateros, los que hacían estas estatuillas, estaba muy preocupado porque el negocio estaba siendo amenazado. Y él convoca con los otros, ¿para qué? Para que cojan a estos creyentes que estaban predicando la palabra del Señor, porque estaban atentando contra sus negocios. Déjeme decirle algo, solo le voy a dar un ejemplo. El aborto, la industria del aborto factura millones de dólares. Por eso que usted ve muchos movimientos que salen, que protestan a favor del aborto. ¿Por qué? Porque se corre mucho dinero y nadie quiere perder esas cantidades de dinero que ingresan por hacer esas prácticas que va en contra de lo que enseña la palabra del Señor. La idolatría sexual también es una característica de estos movimientos. ¿Por qué? Porque se quiere hacer lo que se quiere hacer. Nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Y eso lleva a un estado de endurecimiento del corazón. Vaya conmigo a Romanos para darle solo rápidamente un ejemplo de lo que estoy hablando, porque la Biblia lo describe muy claramente. En Romanos capítulo 1, dice Romanos 1, versículo 18. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a la gente, a los hombres. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? Su eterno poder, ¿qué más? Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no, ¿qué dice? No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, dice la Biblia. Profesando ser sabios, se hicieron necios
Y escucha, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, esto que yo quiero llamar tu atención, por lo cual también Dios, ¿qué dice? Los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó. ¿A qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, hablando de la homosexualidad, del lesbianismo, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que dice, reprobada para hacer cosas que no convienen. Rechazaron la gloria de Dios, rechazan a Dios. Dice, Dios los entrega, y en esa entrega los suelta, y ese corazón se endurece. Hay un endurecimiento del corazón. Por eso estas reacciones adversas en contra del evangelio y la verdad. Dios los entrega y los corazones se endurecen. Esa es la descripción, la radiografía de lo que es el endurecimiento del corazón. Pero por el contrario está el avivamiento espiritual. ¿Qué es avivamiento espiritual? Muchas veces pensamos que avivamiento espiritual es cantar, estoy avivado, estoy cantando. O avivamiento espiritual es llorar. Mire, hay personas que lloran más en una boda que el servicio. Hay personas que lloran más en una boda que el servicio. El llorar no necesariamente implica un avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Es un despertar espiritual, donde los creyentes se arrepienten de corazón de sus pecados, vuelven a una obediencia ferviente a la palabra de Dios y experimentan una renovada pasión por Jesús, por su misión, así como una transformación moral y espiritual en la comunidad. Eso es avivamiento espiritual. Y un verdadero avivamiento tiene características. ¿Le caracteriza qué? Este capítulo nos muestra el verdadero avivamiento. La primera característica la encontramos en Hechos capítulo 19, versículo 17. Mira lo que dice Hechos 19, 17. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. O sea, fue notorio de que estos 7 hijos de un tal Esceva eran falsos, porque usaron el nombre sagrado de Jesús. ¿Para qué? Para reprender un demonio, y al final el demonio los terminó reprendiendo a ellos, dándoles su reprimenda, su castigo, y los echó desnudos y ¿qué más dice? Heridos. O sea, que los dejó en la lona, como decimos, por meterse en algo que no debían. Ahora mira lo que dice la Biblia, así judíos como griegos, y tuvieron, ¿qué dice? Temor todos ellos. La primera característica de verdadero avivamiento, hermanos, es el temor santo de Dios, es el temer a Dios, temor de Dios. ¿Tienes temor de Dios? ¿Sabes por qué muchas veces hacemos lo que hacemos con nuestras vidas? Porque no hay temor de Dios. Hay ausencia de temor de Dios. Temor de Dios no es miedo, no es un pavor que Dios me va a destruir. No, hermanos, el temor de Dios es reverencia. Diga reverencia. Es ser reverente, ser consciente que ese Dios es el Dios supremo, que ese Dios tiene un carácter y su carácter es santo y que demanda de mí santidad. Ese temor de Dios produce santidad en mi vida, caminar de manera correcta, no perfección. Ay, pastor, yo no soy perfecto, sí, pero tratamos y nos esforzamos para agradar a ese Dios santo. En el Salmo 86, vaya conmigo, Salmo 86, versículo 11 lo declara de esta manera. Salmo 86, versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Para que tema tu nombre. El nombre de Dios es sagrado. ¿Alguien dice un amén?
Hoy en día se le pone nombres a los hijos porque nos gustó el nombre. Yo, por ejemplo, le digo, ¿por qué mi nombre? Un tío se llamaba como me llamo. Entonces cogieron el tío y me pusieron el nombre del tío, ¿verdad? Y parece que cogieron 3 tíos porque yo tengo 3 nombres. 3 tíos. ¿Cómo te llaman a ti? Algunos luchan con su nombre, no les gusta su nombre. Dice, cuando yo sea mayor de edad me voy a cambiar el nombre. No les gusta, ¿verdad? Por lo general, en esta parte del occidente no hay realmente mucho cuidado, pero ahí en el Medio Oriente y en estos tiempos el nombre refleja el carácter de una persona. El nombre de Dios es sagrado, sagrado. Dice, Señor, afirma mi corazón para que tema tu nombre. La primera característica del avivamiento espiritual, hermano, verdadero, es ese temor santo de Dios. La segunda característica, ¿cuál es? Reverencia por el nombre de Jesús. Reverencia por el nombre de Jesús. Mire el versículo mismo que leímos, el 17, dice, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hacían con el nombre de Jesús? Lo magnificaban, lo levantaban. Era lo mejor. El nombre de Jesús era magnificado. Hermanos, el nombre de Jesús no se usa por usar. Estos hermanos, la banda de los de Ezeba, ¿verdad? Se creyeron listos y creían que usar el nombre de Jesús era una fórmula. Una fórmula. Si le decimos unas 4 cosas a este demonio y al final decimos en el nombre de Jesús, ya estuvo, ya lo tenemos. Y el demonio, ¿qué le dijo? Ni te conozco a ti. A Jesús sí, a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Hermano, no se trata de usar el nombre de Jesús como una manera de hacer magia. ¿Por qué tú cuando oras dices en el nombre de Jesús? ¿Por qué dices, pido todo esto en el nombre de Jesús? Hermanos, no es una muletilla, no es simplemente un acompañamiento, una frase, una costumbre, una tradición. Decir en el nombre de Jesús, hermanos, es algo serio. Usar el nombre del Señor es muy importante. Estoy diciendo en el nombre de Jesús, es que lo que yo estoy pidiendo está de acuerdo al corazón y a la voluntad de Jesús, como si Él estuviera pidiendo lo que estoy pidiendo yo. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Oren en el nombre de Jesús. Hablen en el nombre de Jesús. Tenemos el nombre del Señor, ese poder, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y solo el pueblo de Dios tiene ese Espíritu de Dios. Jesús enseñó a reverenciar el nombre de su Padre en Lucas capítulo 11. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11, versículo 2, cuando dice el Señor y les dijo así: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más dijo? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. La palabra santificado en el griego es agiasó, que significa honrar, que significa estimar, reverenciar el nombre poderoso de Jesús en nuestras vidas, en nuestras oraciones. Reverencia al nombre de Jesús. Tercera característica, confesión de pecados. Pues, hermano, hermana, cuando hay un verdadero avivamiento, hay una sincera confesión de pecados. No es golpearte el pecho, ay Señor, me equivoqué y no lo voy a hacer, y la próxima semana vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo. No es un verdadero avivamiento, porque no hay confesión verdadera. ¿Qué dice la Biblia que hicieron estas personas? Mire el capítulo 19, versículo 18. Abajo dice, y muchos, están conmigo, el versículo 18, Hechos 19, 18, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué hacían ellos? Confesaban sus pecados. ¿Qué es confesar? ¿Qué es confesar pecado? Confesar es admitir, estar de acuerdo con Dios que lo que he hecho, que lo que he pensado, que lo que he mirado, que lo que he tocado está mal. Señor, no lo justifico, no lo racionalizo, acepto mi responsabilidad. Perdóname, Señor, de corazón. La Biblia dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, dice si confesamos nuestros pecados. No dice si el hermano confiesa sus pecados. No te preocupes tanto por el hermano, preocúpate por ti. ¿Alguien puede decir un amén? ¿Qué estás haciendo con tu vida?
Porque somos bien ligeros al señalar a otros y juzgar a otros antes que nosotros mismos. Dice, si confieso mi pecado delante de Dios, Él es fiel. ¿Quién? Dios. Y es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Porque lo merezco? No, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Y a quién vas a confesar? A Jesús. Señor Jesucristo, me presento delante de ti. Solamente el Señor puede traer perdón a nuestras vidas, porque Él es el único mediador. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. No sé si usted ha leído alguna vez este pasaje, quizá le va a chocar, le va a asombrar, pero es palabra de Dios, es palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Escúcheme lo que le voy a decir, amigo, amiga que está mirándome, que está del otro lado o está aquí. María no es la intercesora de nosotros. Ningún santo es intercesor de nosotros. El único mediador, el único que está entre el Padre y nosotros, la Biblia dice, el único, que es el único, solo Jesús es el mediador. No vaya donde María, no vaya donde los santos, vaya a Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra del Señor. Hermanos, confesión trae sanidad a nuestras vidas y trae restauración. Confiese al Señor, pero a veces no sentimos sanidad en nuestro corazón. Ha pasado en la consejería y dice, pastor, yo ya he pedido perdón a Dios, pero aún sigo con la herida, aún sigo con esta crisis en mi corazón. Vaya conmigo a Santiago, quizás aquí le va a ayudar lo que la Biblia dice. Santiago capítulo 5 versículo 16. Santiago 5:16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa esto? Cuando tú pecas, vas delante de Dios y le dices, Dios, perdóname. Él te da el perdón. Sabemos que Jesucristo es el mediador entre el Padre y nosotros. Pero cuando empiezas a sentir esa sanidad en tu corazón, cuando se lo confiesas a otra persona. ¿A quién? A una persona de confianza, no que lo vaya a postear en el Facebook al día siguiente. A una persona madura en la fe, al cual le dices, he pecado y quiero confesarlo, quiero admitirlo y quiero reconocerlo. Y vas a empezar a sentir esa sanidad en tu vida. Esa tercera característica de un avivamiento es la confesión de pecado, pero también la renuncia al pecado. La cuarta característica, renunciar. ¿Qué es renunciar? Dejarlo ir, se acabó, no vuelvo a tocarlo, no vuelvo a mirarlo, no vuelvo a ir hacia atrás. Renuncia al pecado. Déjeme decirle algo. Hay creyentes que vienen a la iglesia, cantan y hacen lo que cualquier cristiano hace, pero todavía les atrae el mundo. De vez en cuando se dan sus escapadas, se van. ¿Por qué? Porque el mundo todavía está allí. Tienen ese gusto, esa preferencia, esa inclinación. El mundo los atrae. Déjame darte un ejemplo. Israel, ¿se acuerdan del pueblo de Israel que estuvo en Egipto esclavizado? Dios escuchó su clamor y Dios los sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Los llevó a dónde? Al desierto. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. ¿Alguien puede decir amén? Ese es el problema. Muchos cristianos tienden, muchas personas creyentes son arrastrados al mundo, anhelan, extrañan el mundo. No hay un verdadero avivamiento. Por eso de vez en cuando los ves, fiestas, tomando, bailando, en parrandas. ¿Por qué? Porque les atrae ese mundo. No lo pueden soltar, todavía los arrastra. Y con esa conducta también arrastran a otros, se hacen tropezar a otros, que es lo más triste. ¿Qué dice la Biblia? Renuncia al pecado. El verdadero avivamiento trae una renuncia al pecado. Eso pasó con los hermanos de Efesios. Mira lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 19. Vuelve a tu Biblia, a Hechos capítulo 19, versículo 19. ¿Lo puedes leer? ¿Qué dice? Mira lo que dice ahí. Claramente dice la palabra del Señor lo siguiente: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, escucha, muchos de los que habían practicado la magia habían, ¿qué es presente o pasado?
pasado, habían, ya no lo hacen más, habían, dice, habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. 50,000, ¿qué dice? Piezas de plata. ¿Sabes cuánto equivale 50,000 piezas de plata? Agárrate la peluca. Bueno, no sé si alguien tiene peluca. Equivale aproximadamente a 15 millones de dólares hoy en día. 15 millones de dólares fueron quemados en una noche. ¿Sabes por qué? Las personas estaban más preocupadas por el costo espiritual de la hechicería y el ocultismo que por el valor económico de los libros. Ellos dijeron, si tenemos que quemar, lo quemamos, porque lo primero es lo primero y nosotros vamos a honrar a Cristo y eso de la magia tiene que terminar ya. ¡Wow! Querían una ruptura radical con todo lo impío en sus vidas, porque el Espíritu de Dios produjo un cambio profundo en sus corazones. En otras palabras, tenían un nuevo afecto. Antes sus afectos, su amor, su inclinación era lo oculto, era la hechicería, era el leer las cartas, las manos, adivinar el futuro. Pero Cristo, cuando llega a tu vida, cambia tu vida. Hay un verdadero avivamiento, un verdadero cambio. Y ellos ya no querían eso. Hermanos, yo he ido a casas en donde literalmente la familia ha dicho, pastor, ayúdeme, quiero quemar todos estos videos y todos estos libros, porque ahora pertenezco a Cristo. Y las tinieblas no pueden tener comunión con la luz. O somos de la luz o somos de las tinieblas. ¿Alguien puede decir un amén? Y esto es lo que hizo estas personas, tenían un nuevo afecto, un nuevo amor por Jesús. Era más valioso para ellos que cualquier Dios, poder, falsa fuente de confianza, cualquier cantidad de dinero. Tenían un nuevo amor, un nuevo afecto. Y ese nuevo amor, ese nuevo afecto produce cambios. Cuando empecé a enamorarme de mi esposa, ¡ay, hermano! Ya uno siente las maripositas. ¿En dónde? No sé dónde la sentí usted. Yo en el corazón, en el estómago. Y ese nuevo afecto me atraía hacia ella. Entonces eso me retaba a mí a hacerlo mejor, a lucir bien. Ya me peinaba con la gomina, ¿verdad? Sí. Ya me preocupaba en qué me pongo para que cuando ella me vea, el perfume. ¿Por qué? Porque tenía un nuevo amor. No es que tenía otros antes, sino que este nuevo amor era puro, aclarando, siempre bueno. El amor de mi esposa, de la persona que se iba a convertir la compañera de mi vida. Déjame decirle, hermano, hermana, cuando hay esa convicción, las personas quitan de sus hogares cosas que impiden su relación con el Señor. Es importante que periódicamente evaluemos qué cosas permitimos que entren en nuestros hogares, porque después estamos quejándonos. ¿A quién le abres la puerta a tu casa? Luego te quejas de las consecuencias, pero has traído maldición dentro de tu hogar porque le has abierto la puerta a cosas y personas que nunca debieron entrar. Y ahora lloras lágrimas cuando fuiste tú la que abriste la puerta de tu vida y de tu corazón a todo eso. Hay que hacer una evaluación, qué cosa permitimos. Hay que sacar todo eso, suscripciones, películas, personas, y decir, nunca más entran en mi casa porque están trayendo oscuridad a mis hijos, porque eso es lo peor, a tus hijos y a tus generaciones. Busque la palabra y no olvide que Él es su mayor bien y mayor alegría. Rechaza a todos los rivales y venera al Hijo de Dios que te amó y se dio por ti. Eso dice la Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vaya conmigo rapidito. Gálatas, vaya conmigo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Con Cristo. ¿Con quién? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano y hermana, si tú dices que eres de Cristo, el que decide ahora es Cristo. No es lo que tú quieras hacer con tu vida. Yo soy lo que quiero y hago lo que quiero. No, después que entregaste tu vida a Cristo, tu vida le pertenece a Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir un amén? Así que no puedo hacer lo que yo quiero con mi vida. No puedo hacer. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y por último, hermanos, la última característica de estos hombres y mujeres convertidos es que le dieron prioridad a la palabra de Dios. El verdadero avivamiento, ¿sabes qué trae? Hambre por la palabra de Dios. Hay quienes me dicen, ay, hay una iglesia avivada porque cantan todo el día. Amén que cantan, pero no abre la Biblia para nada. Falso avivamiento. El avivamiento trae una sed de la palabra del Señor. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 20, Hechos 19:20. Dice, así crecí y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Antes iban tras los libros de magia, ahora iban tras la palabra de Dios. Hambre y sed de la palabra del Señor. Hay muchos beneficios en conocer y obedecer la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15. Vaya rapidito a sus Biblias. Jeremías capítulo 15, versículo 16. ¿Qué dice Jeremías capítulo 15, versículo 16? Dice de esta manera lo siguiente. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Está hablando en sentido figurado. Y tu palabra me fue, ¿por qué? Por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermanos, la palabra de Dios trae gozo a tu vida. Ahí nomás, Jeremías capítulo 23, versículo 29, unas páginas más adelante. ¿Qué dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 23, versículo 29? ¿Qué dice la palabra del Señor en ese versículo? Mira lo que dice la palabra del Señor. No es mi palabra como qué, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. La compara como un fuego, el fuego purifica. Lee la Biblia y la Biblia te va a leer a ti y te va a limpiar. ¿Cuántos creen en eso? Y dice que es como un martillo. ¡Ja, hermano! A veces nos tiene que martillar el Señor, porque es que no hay otra manera. El martillo de la Biblia quebranta el orgulloso más orgulloso que pueda haber. Quebranta la piedra y quebranta nuestro corazón. La palabra tiene poder. Efesios 5:26. ¿Qué dice Efesios 5:26? Vamos, hermanos. Efesios 5:26. ¿Qué dice la palabra del Señor en Efesios 5:26? Para santificarla, habla de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La Biblia te limpia. ¿Cuántos creen en eso? La Biblia te limpia, es limpieza. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2. Vaya conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, trae crecimiento espiritual. Y Santiago capítulo 1, versículo 22, el último texto, Santiago 1, 22, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si obedeces, verás cambio en tu vida. El evangelio siempre produce una respuesta, transformación o endurecimiento del corazón. Hoy estamos celebrando ¿qué? Domingo de Ramos. Obvio, ¿verdad? Porque tiene la rama en la mano. Si no se había enterado, ya se enteró. Hoy es Domingo de Ramos. ¿Hubo o no hubo verdadero avivamiento cuando Jesús entró a Jerusalén? Déjame decirte algo. No lo hubo. El rey que muchos celebran
pero pocos obedecen. Ya, vaya conmigo si quiere recordar la escena, Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 21, versículo 8 al 9. Mateo 21, Mateo 21, 8 y 9. Ahí está lo que pasó. 21, 8 y 9. Mira lo que pasó. Y la multitud, dice, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La multitud extendía mantos y agitaba ramas de palma. Pero pocos días después, muchos de esos labios pedirían su sangre. Esos mismos que dijeron Hosana, dijeron: crucifícale, crucifícale. Esos mismos. Cuidado con alabar a Cristo con tus labios el domingo, mientras tu corazón lo traiciona el resto de la semana. Este pueblo, dice Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jerusalén estaba llena, las calles abarrotadas se llenaron de voces, los mantos en el suelo, las palmas agitándose, una multitud gritaba: Hosana, Hosana, cuando vieron a Cristo. Pero debemos hacer una pregunta incómoda: ¿realmente sabían a quién estaban celebrando? Muchos querían un Mesías, pero no el Mesías de Dios. Ellos querían un rey que destruyera Roma, pero no querían un Salvador que destruyera su pecado. Solo Roma. Y esto sigue pasando hoy. Hay multitudes que celebran a Jesús cuando el mensaje promueve ¿qué? Bendición y prosperidad. Pero cuando Jesús habla de negarse a sí mismo, la multitud comienza a desaparecer. ¿Sí o no? Uno por uno. Muchos celebran a Jesús mientras claman y caminan hacia Jerusalén, pero muy pocos lo siguieron cuando caminaba hacia la cruz. Porque muchos quieren un Cristo que los bendiga. Quieren el pan y los peces, pero no un rey que los gobierne. El rey de Dios no está lleno de los que agitan palmas, sino de los que se rinden ante el rey. La escena está llena de emoción, por cierto. Gritos: Hosana, Hosana, celebración, entusiasmo. Pero escucha esto con atención: la emoción no es evidencia de conversión. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? La emoción no es evidencia de que hay conversión, porque 5 días después esa misma ciudad y esa misma gente gritaba: crucifícale. ¿Cómo pudo ser posible? ¿Cómo es el ser humano? Piénsalo. Esto revela algo terrible del corazón humano. El hombre puede emocionarse con Cristo sin amarlo realmente. I love you, Jesus. Pero luego vives como que ni lo conoces. Emoción no es lo mismo que devoción. No. Hoy hay personas que lloran en una conferencia, lloran a mar de lágrimas en una boda. Hoy hay personas que en las iglesias están levantando las manos en adoración, quebrantados. Sienten algo fuerte, un momento espiritual, pero nunca han rendido sus vidas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca confundas una experiencia espiritual con una verdadera conversión. Jamás. La pregunta que queda para nosotros hoy no es si sabes cantar Hosana. No. La pregunta es Jesús realmente tu Rey? ¿O solo lo celebras mientras no contradiga tu voluntad y te incomode y digas: eso no me gusta, Jesús? ¿Es tu Rey? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿O no lo es?
No todos responden igual. La oposición surge cuando se tocan los intereses. Demetrio, el hombre que vimos, no era para nada espiritual. Todo lo veía a través del dinero. Esto es lo que quiero decir para terminar. El problema no es el mensaje, es el corazón que lo escucha. Ese corazón que está dispuesto a creer o rechazarlo. Pero si lo rechazas, lo que viene es el endurecimiento. Yo no sé si usted ha visto un campo endurecido, una tierra endurecida. No penetra nada. Hablas y hablas y hablas como si entrara por aquí y saliera por aquí. ¿Por qué? Porque ese corazón está endurecido. Tozer dijo: la iglesia que no puede adorar tendrá que ser entretenida. Escucha, la iglesia que no puede adorar tendrá que ser entretenida. Y los hombres que no pueden guiar a una iglesia a adorar tendrán que promover entretenimiento. Y su amigo Leonard Revelgilo dijo estas palabras: el avivamiento tarda porque la iglesia está contenta sin él. El avivamiento tarda porque la iglesia está contenta sin él. ¿Hay arrepentimiento en tu vida? ¿Te duele el pecado? ¿Nos duele el pecado en nuestras vidas? ¿O hay endurecimiento en tu corazón? Mi oración, y creo que debe ser la tuya hoy, es la misma del Salmo 85:6. El Salmo 85:6 dice: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. ¿Qué decides hoy? En ti está la decisión. Mi deseo de todo mi corazón es que tú le digas: Señor, vengo a ti en arrepentimiento y humildad. Es momento de venir a ti con toda mi vida, con todo lo que soy, y entregar mi vida a Jesús. Vamos a orar ahí donde estás. Amado Padre Celestial, Padre, como iglesia, yo mismo y cada uno hacemos esta oración muy humildemente y te preguntamos: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿No volverás a darnos vida para que nuestras familias sean avivadas? Pero sé, Señor, que tu Espíritu nos habla y nos dice: quiero avivarte a ti primero, a ti primero. Hermana, hermano, ore a Dios. ¿Cómo está tu corazón? Frío espiritualmente. ¿Anhelas el avivamiento de Dios? Ese avivamiento espiritual en tu vida. Habla con Dios. Y si sientes llorar, llora delante de Él. Pídele perdón. Y dile: Señor, ayúdame, por favor, para volver a empezar. Y si estás aquí, nunca has hecho confesión y te has arrepentido y has creído en Jesús, esta es tu oportunidad. Jesucristo vino para eso, para rescatarnos de nuestros pecados, para sacarnos de las tinieblas y ponernos en la luz. ¿Qué hizo Cristo? Murió. Sí, murió por mí, por ti. Tú estabas ahí y yo. Y Él abrió sus manos y dijo: estoy dispuesto a sacrificarme para que tú no tengas que terminar en el infierno apartado de mi Padre. Y Él murió por ti y derramó su sangre. Es histórico, es real, es un hecho. Cristo murió por nuestros pecados. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Primero, arrepiéntete de corazón. Ahí empieza el avivamiento espiritual. Un arrepentimiento sincero de lo más profundo de tu ser, en el que le dices al Señor: me arrepiento de todos mis pecados y decido hoy creer en ti, Jesús, y en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Si tú te arrepientes de corazón y crees en Jesús, la Biblia dice que serás salvo. Salvo del pasado en tu vida, salvo de esas cadenas que te esclavizan y no te dejan ser libres, salvo de esas decisiones que atormentan tu vida cada día, salvo del poder del pecado presente. Tendrás libertad para hacer la voluntad de Dios, y salvada y salvado de la condenación eterna, o sea, la separación de Dios para siempre. ¿Te puedes imaginar vivir separado de Dios para siempre? En eso consiste la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y
serás salvo.